y yo estoy muy satisfecho de que la gente haga la opción de aprender, de formarse, de capacitarse, de discutir, de dejar de lado los prejuicios. Las políticas de drogas en todo el mundo se encuentran dominadas por enfoques punitivos. El paradigma hegemónico se sustenta sobre dos pilares: el control de la oferta y la reducción de la demanda. Esta lógica lleva implícito el presupuesto de que es posible impedir el acceso, o que en todo caso es deseable dificultar la posibilidad de que la oferta se encuentre con la demanda. Esta lógica ya fracasó, pero no en Uruguay. Fracasó en todo el mundo. El prohibicionismo no solo no logró impedir que la oferta se encuentre con la demanda, sino que ha propiciado una red de producción y de distribución tan extensa y eficiente que logra que a cualquiera de nosotros hoy, en plena vigencia de la prohibición, el retail, el comercio minorista de la sustancia que se nos ocurra, nos queda en la esquina de la casa, máximo 2 cuadras. Hoy escuchaba en la radio que se estima que en Montevideo hay 1000 bocas de venta clandestinas. Esta es la situación actual, en plena vigencia del prohibicionismo. Además de que la prohibición no fue impuesta sin que la hubiéramos solicitado. El prohibicionismo no nos protegió. El prohibicionismo no nos protegió. Es que hay quienes entienden que el Estado debe tutelar nuestros consumos, que el Estado debe decidir por nosotros qué es lo que podemos o qué es lo que debemos consumir. Y esto se efectivizó hace aproximadamente un siglo, cuando otras personas en otros países decidieron que las drogas debían estar prohibidas, en sus países y en el nuestro. Y cuando aparecen los usos problemáticos, entonces el abordaje se hace aún más punitivo, más irrespetuoso de los derechos. Tradicionalmente la institucionalidad se ha organizado de modo tal que nos propone, nos impone y nos determina a que nos abstengamos de usar la sustancia que otros han decidido por nosotros que no debemos consumir. El enfoque de gestión de riesgos y de reducción de daños, habrán visto que hay un matiz entre decir reducción de riesgos y reducción de daños que decir gestión de riesgos y reducción de daños. Nosotros preferimos esta última versión. El enfoque de gestión de riesgos y de reducción de daños, alejado de los dogmatismos, no descarta, sino que incluye la posibilidad de la abstinencia como una de las posibilidades, por cierto, una de las más efectivas, dentro de un amplio abanico de posibilidades evolutivas y de herramientas que aquellos que estamos más o menos familiarizados con todo lo vinculado al proceso salud-enfermedad sabemos que tenemos el deber de manejar. Se trata de una perspectiva que engloba las diferentes posibilidades de atención y que procura tomar distancia de las miradas prejuiciosas y represivas. A pesar de las resistencias, a pesar de las aproximaciones voluntaristas y de las miradas autoritarias que llevan implícita la creencia de que los usuarios de drogas son débiles de voluntad,
a pesar de la incomprensión que acarrea el desconocimiento de la etiopatogenia y de la fisiopatología de este fenómeno, de a poco el camino se va despejando y comienzan a aparecer luces, luego de un siglo de oscurantismo, de medioevo injertado, cabalgando entre los siglos XX y XXI. Hemos señalado que en el 67º periodo de sesiones de la CND, que es la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se desarrolló en Viena del 14 al 22 de marzo de este año, se reafirmó la necesidad de implementar el enfoque de gestión de riesgos y de reducción de daños, tanto en el área de la prevención como en el tratamiento, en una votación, por cierto, dividida y con la resistencia de los países que se niegan a los abordajes centrados en los derechos humanos, no solo en el tema drogas, también en el tema drogas. Algunos de ustedes me han escuchado decir que hay 3 circunstancias que son como una especie de fetiches que la humanidad ha perseguido, por suerte, infructuosamente: la homosexualidad, la disidencia política y el consumo de drogas. De a poco eso ha ido cambiando en el mundo, pero hay países que siguen porfiadamente persiguiendo las 3 cosas. Alguno de ellos es quien viene liderando la resistencia al cambio también en el tema drogas. Por ejemplo, en esa reunión de la CND que señalábamos. Desafortunadamente su prédica tiene alguna receptividad en aquellos países de Occidente que tienen regímenes más represivos y autoritarios, y, insisto, también en el mundo occidental. El dato es que a lo largo de la historia las personas han usado sustancias psicoactivas con objetivos muy diversos que incluyen lo terapéutico y lo recreativo, marcados por la impronta cultural de cada lugar y de cada época, y no son todos unos enfermos. El dato que la realidad nos devuelve de manera cruda e incontestable es que, por lo menos en este planeta, las personas usan drogas desde que existe la humanidad y lo seguirán haciendo, independientemente de nuestros deseos, de nuestras creencias o de nuestra vocación por censurar las conductas ajenas. Las drogas están allí. Hay personas que consumen sustancias y consiguen experiencias placenteras, gestionan su placer. En algunos casos hay motivos religiosos o espirituales. Hay personas que consumen sustancia de manera medida, hasta podría decirse responsable. Todos podemos vincularnos mejor o peor con las sustancias y podemos aprender o podemos no aprender. Y también podemos caer en un pozo sin fondo de soledad y de depresión. La realidad, el dato, es que hay gente que usa drogas, legales o ilegales. Es algo que sucede, está pasando y seguirá pasando. Y por lo tanto, debemos aprender a gestionar los riesgos y a disminuir los daños de esa circunstancia. Porque por más que nos lo prometan en cada campaña electoral, a lo largo y ancho del mundo, esta convivencia no tiene punto final. Desconfiemos de las promesas quirúrgicas, de aquellos que nos proponen extirpar el mal. Tenemos que asumir definitivamente que además existen los usos problemáticos, que son el emergente de vulnerabilidades previas, predisposiciones personales
la exclusión social, las disfunciones familiares, la falta de proyectos de vida. Eso es en lo que está en la base. Hace pocos días se escuchaba una estadística que se hizo, de un estudio que se hizo en la Intendencia de Canelones, que nos decía que de las personas en situación de calle, que casi todas tienen uso problemático de sustancia, el 70% no consumía antes de estar en situación de calle. Me parece que las drogas se están llevando culpas que por lo menos merecen compartir. Los usos problemáticos de drogas no se resuelven porque nosotros le demos rienda suelta al discurso que condena su uso. No se gana nada asustando y dándole la razón a los que ya sabemos que no quieren usar drogas en su legítimo derecho. Los usos problemáticos de drogas no se resuelven porque lo enunciemos de manera enfática a los cuatro vientos. No se resuelven porque seamos enérgicos en la condena, sobre todo cuando hay cámaras de televisión cerca y campañas electorales. Hay unas cuantas décadas de fracaso repitiendo la consigna de dile no a las drogas. Hay unas cuantas décadas de sostener con los ojos bien cerrados para no ver la realidad que las prohibiciones no nos protegen. Mientras tanto, la vida nos pasa por encima y la tragedia no para de crecer. Si siempre hubo y habrá consumo, lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos y reducir los daños de esa circunstancia, que por mucho que la dibujemos, también forma parte de la naturaleza humana, y sobre la que este secretario general, humildemente en lo personal, no tiene una condena moral. Sin perjuicio de que entiendo que es legítimo utilizar todas aquellas herramientas que tengan algún basamento en la evidencia para tratar de evitar que las personas tengan un uso problemático. ¿Y cómo gestionamos esa convivencia con las drogas? Igual que hacemos con todas las cosas que nos pasan en la vida y que implican un riesgo. Porque vivir, abandonar el vientre materno, salir a la intemperie, dar cada paso cada mañana, es asumir riesgos y gestionarlos. Tenemos que seguir pensando si este es un problema también de salud, ¿por qué el Sistema Nacional Integrado de Salud no se hace cargo? ¿Por qué no están allí todas las respuestas? Entre otras cosas porque no es solo de salud y de salud. Porque también tenemos que trabajar para fortalecer el escudo de protección social. Y porque tenemos que colaborar en aportar sensibilidad y capacitación específica respecto del tema. Pero capacitación sistémica, con el mayor arraigo posible en los avances y en los consensos académicos respecto del tema. No cursitos de algunos meses sobre filosofía condenatoria del uso de drogas. Hay que respetar a nuestros técnicos. Hay que jerarquizar, no solo, pero también a las profesiones que clásicamente se relacionan con el tema. Hay que jerarquizar además, lo dije ayer y lo repito hoy, a nuestras enfermeras, que tienen un bagaje de conocimiento y de experiencia que cuando uno mira las convocatorias a integrar equipos de trabajo, queda claro que no se les valora cuando se les equipara con capacitaciones ad hoc, que por decir lo menos son dudosamente acreditables. Entonces,
¿Tenemos que generar redes paralelas de tratamiento? ¿Cada organismo público tiene que tener una red? De ninguna manera. En todo caso, debe existir una red complementaria del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ostente sensibilidad y donde tengan la capacitación necesaria, no para imponerle nuestra moral a nadie, no para vulnerar derechos, sino lo contrario. Una red que se haga cargo de la que para mí es una de nuestras carencias fundamentales, el seguimiento longitudinal. No desaprovechar la oportunidad de una consulta para incluir. La atención responsable es la que sigue al usuario si éste no regresa. Lo busca. No lo rechaza porque no sostiene el tratamiento. No lo denigra. No lo estigmatiza. No lo trata de sucio, toda vez que estar limpio es el que no consume. Y el otro rasgo distintivo y necesario de la red es que construye la demanda. Sale a buscar al usuario que no consulta, como hacen algunos dispositivos comunitarios. ¿Y cuál es el objetivo de seguir desarrollando la red? Puede jugar uno de dos roles, y yo creo que en esto la sociedad está pensando, las instituciones están pensando. O se constituye en una entidad testigo que sirve de ejemplo para ser emulado por los prestadores de salud, o incluye a las instituciones prestadoras, les ofrece brindar el servicio y por lo tanto comparte técnicos, coordina acciones, maximiza el uso de los recursos, tal como viene pasando en algunas localidades del interior. Pero cualquiera de estas posibilidades pasa por fortalecer la Red Nacional de Atención en Drogas y por fortalecer la coordinación. Y para esto, quienes estamos al frente de las instituciones tenemos que abdicar de nuestra vocación de protagonismo en función de jerarquizar la coordinación. Si vamos cada uno por su lado, es que estamos mirando con luces cortas. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de acumular para tener un país mejor. Y un país mejor no son 5 años, ni 15. Tenemos que trabajar para trascender los periodos de gobierno y para dejar cosas que sean sustantivas para la gente. Les deseo que la jornada sea prolífera y les agradezco otra vez a todos por venir. Gracias.